introducción. Durante los últimos años en la Alianza Venia en proceso se han adelantado experiencias de implementación de la metodología de grupos relacionados de diagnóstico en más de 20 IPS. Esa experiencia de alguna manera nos obligó a realizar cierto tipo de adecuaciones para que la metodología pudiera fluir de manera adecuada a las IPS de Colombia. Dentro de ese ejercicio se encuentra, el primero fue realizar un mapeo de codificación de CUPS que pudiera ser directamente aplicable a los GRDs y que las instituciones no tuvieran que hacer mapeos individuales. El segundo fue adecuar y generar algunas mediciones a las exigencias de estándares normativos colombianos. Dado que este es un agrupador, que permite hacer una medición de las complicaciones, era necesario que esas mediciones también estuvieran acorde a ciertas normativas particulares de reporte de las IPS. Ese, digamos, estuvo dentro de ese ejercicio. Y un paso importante era poder desarrollar una medición sobre una muestra representativa nacional que sirviera de referente o de norma comparativa de lo que es para el país. Y ese, digamos, que era un objetivo importante con miras a poder establecer, bueno, frente a un escenario nacional, cómo estamos. Se hicieron dos ejercicios realmente. Con el grupo que trabajamos con Cámara de la ANDI, se hacían benchmarking internos en el que estaban, de acuerdo al nivel de codificación de las instituciones, 10, 15 instituciones que ya tienen niveles óptimos de codificación, pero era igual importante poder tener una medida nacional. Siguiente. Ok. Dentro del auditorio veo gente que sabe GRDs y veo gente que no. Entonces voy a hacer una rápida homologación de qué es un GRD para que todos estemos hablando el mismo lenguaje y vayamos directamente a ver los datos. ¿Qué se entiende como un GRD? Bueno, los GRD son un sistema de clasificación de pacientes caracterizados por agrupar egresos hospitalarios a través de reglas y motores de algoritmos basados en criterios de similitud clínicos y isomorfismos. Aquí clave entender que estamos hablando de egreso hospitalario, no de todas las atenciones de salud ni de todas las atenciones que hace un hospital, sino específicamente de aquellas que ocuparon cama. Y lo que es un sistema de clasificación de causística difundido a nivel mundial para una analítica avanzada. Este es un punto que es importante tener en cuenta porque los GRD son una tecnología de analítica que nace hace los 60. Entonces uno no podría decir que esto es un ejercicio innovador, sino más bien que en Colombia estamos lentos en el proceso de adopción y de implementación. En plata blanca, ¿qué traduce? Cuando uno tiene un hospital, uno puede tener muchos egresos y como ustedes saben, poder llegar a ordenar esos pacientes dada la diversidad de causísticas que se tienen dentro del paciente, toda la morbilidad, lo que pudo suceder durante la atención hospitalaria, obliga a que sea difícil hacer una comparabilidad entre ellos. Lo que hace un GRD es que a partir de esos motores hace una clasificación donde los grupos son homogéneos. Y las mediciones que normalmente hacemos de forma agregada, o las hacemos por piso, o las hacemos por servicio, las podemos llevar de forma específica a cada uno de los GRDs. Es decir, tenemos un paquete de indicadores que pueden ser los mismos que ustedes vienen trabajando, pero sobre ese paquete de indicadores ganamos profundidad. Los GRDs se clasifican, por supuesto. Hay GRDs de tipo clínico, de procedimiento, obstétricos, neonatos, y hay GRDs de rol, que son aquellos casos que no pudieron ser clasificados. Y lo interesante, digamos, lo que hace valioso un GRD es que puede ser ajustado. En este caso, para el agrupador LAC-GIRC, estamos hablando de un agrupador por riesgo de morbilidad, por ajuste por severidad y por ajuste de complejidad basada en ventilación mecánica de paciente. Esto un poco para que cuando les vaya yo hablando de los datos sepamos de qué estamos hablando. El riesgo de morbilidad es un indicador predictivo de estancia hospitalaria prolongada que se calcula en cada episodio y está medido en tres niveles. Lo que quiere decir en últimas es que quien tiene un riesgo de morbilidad alto tiene una mayor probabilidad de estancia hospitalaria. Y eso se mira a partir de todos los diagnósticos que tiene, todos los secundarios con los que el paciente está. Y cuando estamos hablando de un ajuste de severidad, lo estamos haciendo con base en la severidad del paciente y la complejidad, las comorbilidades, perdón, estamos aquí, comorbilidades y las complicaciones que se dieron durante la atención médica. Este es un punto y ustedes van a ver que en la sesión de mañana se habla de cómo introducir los temas de seguridad del paciente en GDDs, cómo introducir todo el tema
de calidad en la atención. Y aquí lo que busca y lo que se puede hacer a través de este agrupador es que la complicación es medida. Entonces, porque es inevitable, porque hay unas que son evitables, otras que no, pero siempre tendremos complicaciones en la atención médica. En últimas, cuando se lee un agrupador, cuando se lee un GRD, nos define el tipo, nos define, por ejemplo, en este caso es una insuficiencia cardíaca, con comorbilidades y con complicaciones y sin ventilación mecánica invasiva. Vamos a ver dentro del ejercicio que se pudo medir para esa norma nacional. Bueno, este es un caso, por ejemplo, un mismo paciente que llega, 4 pacientes, uno con diferentes tipos de neumonía, con neumonía por la comunidad, neumonía viral, neumonía por bacteriana. Este no tiene comorbilidades, este tiene anemia de POC, este tiene desnutrición, este tuvo otro tipo de comorbilidades. No tiene complicaciones, nos suponían los 2 primeros, los 2 segundos sí tuvieron complicaciones durante la atención médica. Y si ustedes observan, todos quedan en un GR de base, que es una neumonía neumonitis, pero los ajustes son lo que hacen la diferencia. En este caso tiene un ajuste por severidad, entonces este caso era sin comorbilidad, sin complicaciones, con comorbilidad, con complicaciones, sin y con. Y hay unos ajustes por complejidad donde se mira todos los casos si tuvieron o no ventilación mecánica. El último caso, por ejemplo, usó ventilación mecánica con 96 horas y contracresonia. ¿Cómo se miden entonces las instancias? Ustedes pueden ver, este es un caso real, ¿no? Estos son 6 días, en este paciente fueron 8 días, 18 y 27. O sea, la medida en que el paciente va ganando complejidad, va viendo un paciente mucho más difícil, tanto la estancia como los recursos, el costo que va involucrado en él, va aumentando. Bueno, entonces, ¿qué se hizo para poder llegar a esa medición nacional y poder tener un referente? Trabajamos con las bases de datos del estudio de suficiencia de UPC que utiliza el Ministerio de Salud. Como ustedes saben, las EPS cada año tienen que hacer un reporte al Ministerio de Salud de todas las prestaciones que hicieron a sus afiliados. Esa base de datos también reporta, digamos, CUPS, diagnósticos, lugar de residencia del paciente, lugar de localización de la IPS, entonces se puede saber el municipio quién fue el prestador, pero la base de datos viene anonimizada. Lo que no se sabe es quién es el paciente, no se sabe quién es la IPS exactamente, no se sabe, pero se sabe, digamos, el perfil. Aquí trabajamos datos de 2018, 19 y 20. Para efectos de este análisis nos vamos a concentrar en 19 y 20 y con énfasis en 19, porque en 20 tuvimos pandemia, entonces van a ver un poco lo que fue el efecto de pandemia. Y los sesgos que tiene esta por ser una base de registros administrativos, bueno, fundamentalmente está restringida para régimen contributivo. Estas que trabajamos, a partir de 2020 ya hay datos de régimen subsidiado y asumo que en 2021 también, pero para efecto nuestro, ubíquense en población de régimen contributivo. Se hicieron mediciones transversales, y el tratamiento que se hizo a base de datos fue pues, lo que corresponde a Missingarius, Outliers y demás. Hay que tener en cuenta que esta es una base de datos auditada y pues precisamente con la que hacen los cálculos de UPC. Se hizo la estimación del GRD a partir de la aplicación pasar a partir del agrupador, y a partir de ese se hicieron aplicaciones estadísticas descriptivas, análisis de y demás. Y trabajamos también una revisión por regiones, que se tomó como referente el estudio que hizo el Ministerio de Salud al cierre de julio del año pasado del análisis de regionalización de áreas sanitarias. Bueno, ¿cuál es la característica general de esa información? Entonces, para el año 2019, esta base de datos contenía 1.341.872 egresos hospitalarios para el año 2019. En el 2020 tenía 582.569 egresos hospitalarios y el número de diagnósticos promedio que se tenía era de 1.38 y 1.75. Nótese el efecto pandemia, ¿no? Digamos, entonces aquí todos tuvieron caídas súper importantes dentro de los pacientes atendidos. Vamos a ver un poco qué era lo que se atendía. Y un aspecto que es muy significativo aquí es el número de diagnósticos. Estamos hablando 1.3, 1.7, que es más o menos lo que se maneja vía RIPS y es más o menos lo que ustedes pueden sacar en historia clínica de forma
automatizar. Ok. Dado que no se tiene marcador POA dentro de esa base de datos que nos permita establecer, por ejemplo, si el tromboembolismo era una situación que venía al momento de la admisión hospitalaria o fue algo que se dio durante la estancia hospitalaria, no es posible establecer las complicaciones. Entonces, para esta medición específicamente, trabajamos únicamente con riesgo de morbilidad. Y aquí, fíjense lo interesante, pues, en mi opinión me gustó el resultado porque es muy consistente con lo que uno sabe que pasó en pandemia. Entonces, del 1.341.000 casos que se reportaron en esa base de datos, el 62% para el 2019 se encontraron un riesgo de morbilidad bajo y el 8.1% en alto. Llega pandemia y ese escenario cambia. Entonces, pasamos a los pacientes que iban era porque de verdad tenían que ir, toda la elasticidad, digamos, funcionó, los eventos, lo que se podía dilatar se dilató. Y entonces los pacientes tenían el 13% un riesgo de morbilidad bajo y el riesgo de morbilidad alto nos quedó un 28% y intermedio 58%. Esto vamos a ver que tiene un efecto también en las estancias, ¿no? Porque eran estancias mucho más largas, un número más bajo y demás. Ok. ¿En cuántos genes se puede clasificar ese millón y al 1.341.000 egresos y los 582.000? Bueno, la producción hospitalaria de esta base, que es representativa para el régimen contributivo con la que se calcula la UPC, son 286 GRDs y 278 en general. De los cuales, entre 154 y 155 corresponden a GRDs clínicos, 11 y 12 para neonatos, 14 obstétricos, 113 en procedimientos y 93 en procedimientos, y en GRD de error quedaron 4. Todos los tipos de GRD de error se fueron involucrados, digamos, todos los que vienen por errores en la fecha de sexo, que no corresponden con el diagnóstico, la edad y demás. Fíjense digamos aquí lo importante, el número de egresos por persona no fue que hubiera variado mucho, pasamos del 1.18 al 1.11, pero las participaciones de estos grupos sí, digamos, se mantienen consistentes. Y aquí hay una cosa que es muy diferente con respecto a la participación que nosotros encontramos con las IPS que trabajamos, y es que, fíjense que aquí diría que los gerentes de procedimientos son solo un 12% en los 2 años. Normalmente en IPS de alta complejidad ese porcentaje es mucho mayor, es como el 40%. Los gerentes de tipo clínico, es decir, aquellos que no involucran cirugías, procedimientos, intensivo y demás, son mucho más bajos. ¿Esto qué denota? Que tenemos un problema probablemente de registro, diagnóstico, dentro de los datos que circulamos entre prestadores, aseguradores y que finalmente llegan al Ministerio de Salud, y probablemente también de registro de procedimientos. Ahora, como no tenemos una red debidamente diferenciada por niveles, vamos a ver, por ejemplo, en la presentación de la doctora Ana, nos va a mostrar mañana, cómo la clasificación del hospital modifica de manera importante el pago, el tipo de servicios que van a recibir. Entonces, puede que aquí también estemos viendo hospitales de baja capacidad mezclados con los de alta capacidad y por eso tenemos este comportamiento. ¿Quiénes están clasificados? Solamente las públicas, las ESES públicas, donde no se tiene claro quién es primero, segundo, tercer nivel, pero en privados eso no existe. Entonces, llegar a hacer esa aproximación pues tiene también un reto metodológico. Ahora, cuando hablamos de genes clínicos, ¿qué sucede? Fíjense que los 10 primeros genes clínicos agregan el 50% de los egresos hospitalarios de este tipo. ¿Eso en términos operativos qué significa? Significa que si hubiera una estrategia orientada, definida y ordenada a ganar eficiencias en esos 50 GRDs a nivel nacional, podríamos ganar muchísimo espacio, tanto en camas, en costos, en todas las posibilidades que da, sin tener que irnos a todo el universo de la atención hospitalaria, sino poder priorizar en aquellos servicios donde hay mayor interés.
Y los 28 primeros, aquí priorizamos específicamente por pacientes, por número de casos, de egresos, perdón, no lo hicimos por recursos económicos, representan el 70% de toda la producción hospitalaria. Dos cosas significativas. Los dos genes más importantes a nivel clínico son otros factores que influyen en el estado de la salud y otras gastroenteritis, pero este particularmente es que los diagnósticos son bastante inespecíficos. Igual que como cualquier cosa que cae en otros, ¿no? Es la historia de la vida. Pero una cosa que sí es similar y se repite en las cohortes de hospitales con las que venimos trabajando, y quiero aclarar que todos son hospitales de alta y con mucha tecnología adentro, es que la enfermedad infecciosa del riñón es el tercer gerente más importante. Entonces aquí uno dice, ok, no, sí tenemos un problema de redes porque estamos ocupando hospitales que tienen una altísima complejidad, que han hecho inversiones muy grandes en tecnología, muy grandes en el perfil de su recurso humano, y estamos atendiendo infecciones urinarias. Probablemente en este mundo, donde también como nos mostraba Mariano, donde la telemedicina viene, donde la pandemia nos dejó modelos domiciliarios mucho más avanzados, tendríamos que hacernos la pregunta un poco, ¿cuál sería la mejor forma de generar esto? ¿Cómo priorizar cuál es el paciente que realmente debería quedarse aquí o cuál podemos monitorear o manejar con otro tipo de tecnología? Neumonía y neumonitis está en cuarto lugar, infecciones de piel y tejido subcutáneo, músculos y demás, infecciones gastrointestinales de cavidad abdominal y otros trastornos de aparato gastrointestinal. Este, por ejemplo, es de los que uno, si tuviera buen proceso de codificación, no debería tener. Síndrome febril. Entró, salió con síndrome febril. ¿Qué le habrá pasado? Nadie lo sabe. Esto es un problema de codificación. Esto es un problema de inespecificidad en el diagnóstico, de un mal registro de historia clínica, en el diagnóstico de ingreso. Ok. Vamos a mirar, para efectos de esta presentación, y yo voy mirando el reloj, nos concentramos únicamente en estancias hospitalarias. No pusimos otro tipo de medidas, pero nótese que para el año 2019, en enfermedad infecciosa del riñón, se atendieron 51.000 casos de los egresos hospitalarios por esta causa, de los cuales la estancia promedio fue de 5 días a nivel nacional. Y la estancia media que se tiene a nivel nacional retirando outliers es de 4 días. Y en el 2020, fíjense que para la pandemia se atendieron 19.000 egresos, se tuvieron 19.000 egresos, de los cuales la estancia media fue 15 días, pero cuando se retiran los outliers sigue siendo de 4 días. Tendríamos que abrir, y vamos a ver, hoy vamos a ver un poquito, pero en otras presentaciones ustedes también van a tener la oportunidad de ver eso, es cómo está ese ajuste de morbilidad y cómo está la severidad, para uno poder decir, bueno, ok, de los 51.000, ¿cuáles debieron quedarse hospitalizados en un hospital de más complejidad? ¿Cuáles pudieron estar en un hospital de más baja capacidad? ¿O cómo debió haber sido un poco ese modelo de atención? Para mi gusto es muy importante, por ejemplo, notar que también dentro de estos GRD se encuentra la enfermedad pulmonar obstructiva, que estamos hablando de una enfermedad crónica. Si uno suma la prevalencia de EPOC y la prevalencia de asma, en el país nos da 20%. Y sobre esa población no hay cortes nacionales. Pero es una población que siempre aparece hospitalizada, que tiene altísima discapacidad, que tiene unas condiciones complicadas y que siempre hay que trabajar. ¿Qué pasa con la población con EPOC? 20.000 egresos hospitalarios, 6 días de estancia promedio, 5 días sin outlier, 5.300 se atendieron en el año de pandemia, 2020. 41 días fue la estancia promedio, pero cuando se retiran los outliers nos dan 6 días. Es decir, como si estos pacientes hubieran ganado un día de estancia en el ejercicio. Estas fueron las regiones que se trabajaron. Me comí la referencia, que pena, Carlos Humberto, si está por ahí, después no lo puede ajustar. La participación, entonces, se trabajaron 7 regiones, que son las que se habían propuesto como regiones sanitarias. Entonces tenemos Amazonía, Caribe, la región central, Cafetero y Antioquia, Llanos Orientales, Pacífico, Santander, y esto que se llama CIFOR, muy elegante en inglés, San Andrés y Providencia. Así la tenía, yo no la cambié, pero ok. Todo lo que está en grisecito en cada región
son GDDs que para esa región están en los 10 primeros. O sea, comparten con la preocupación nacional de los 10 primeros GDDs a nivel nacional. Estas regiones también los comparten. Y lo que está en blanco son GDDs que le preocupan a esa región, pero que no están dentro del ponderado nacional. Entonces, miremos qué pasa con EPOC. Entonces, en EPOC, por ejemplo, en la Amazonía, esto está en blanco, esa no es, en la Amazonía no se identificaron dentro de los 10 primeros casos, dentro de los 10 primeros GDDs, EPOC dentro de estas causas. Sí tienen, por supuesto, pero no están dentro de los 10 primeros. Caribe le sucede lo mismo, la región central le sucede lo mismo, pero ya cuando llegamos al eje cafetero y los llanos, fíjense que aquí, y Antioquia, perdón, fíjense que aquí estamos hablando del 3,59% de los egresos de esta región. Entonces sí nos da una idea de dónde debería uno concentrar cierto tipo de esfuerzos para poder hacer, que de alguna manera la práctica, la vida lo va dando, pero donde podrían hacerse, digamos, intervenciones mucho más específicas. ¿Qué pasa con el tema de enfermedad infecciosa y del riñón? Esta es una estrella en todo. O sea, afortunadamente no hay mucho que discutir, porque ella se aparece, bueno, mentiras, en San Andrés no, allá eso no pasa, con ese mal es imposible. ¿Cuál es el mensaje en esto? No todas las regiones tienen las mismas capacidades y capacidad instalada, institucional, ni tu población tiene exactamente las mismas condiciones. Se está preparando un artículo donde lo que estamos mostrando es de las personas de dónde venían para ser atendidas en estas regiones, pero de alguna manera la región ya debe capturar esa realidad del mercado. ¿Qué sucede en el caso de la estancia? Entonces, en el caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fíjense que frente a la norma, que en este caso, no sé, si mi memoria no nos da, estábamos hablando de 5 días, estos pacientes todos están con estancias mayores aquí en los rojitos. Entonces, en el caso de la Amazonía, son poquitos casos, no les importa, pero ellos tienen, digamos, un día más de estancia frente a la norma. En eje cafetero y en Santander, las estancias están por arriba de la norma. Todo lo que está en rojos está por encima de esa media nacional, que ya está ajustada sin outliers, que ya tuvo, digamos, como todo el tratamiento para poder decir que es un valor de referencia. Y en el caso de la enfermedad infecciosa del riñón, fíjense por ejemplo en el caso del Caribe, estamos hablando que trabajamos con un dato de 4 como referencia, 4 días de estancia. Entonces cuando hablamos del Caribe ellos están en 5 días, cuando estamos hablando de eje cafetero y Antioquia nuevamente se pasan, estamos hablando de 6 días, 5, 7 y 5 días en el caso del Pacífico y demás. Entonces, para esta presentación no la puse, pero hay que tener en cuenta que cada GRD tiene un costo y tiene una determinada rentabilidad. En general, este es un GRD, particularmente la infección urinaria, es un GRD muy complejo. Con las instituciones con las que trabajamos, en la mayoría de los casos es un GRD deficitario. Es un GRD que hace un llamado de atención para revisar, digamos, ocupa mucho espacio, es el más grande, el perfil de la población es difícil, tendríamos que ver, digamos, como qué alternativas y valdría la pena frente a eso ser un ejercicio nacional. Ok, para enfermedad infecciosa del riñón, fíjense una cosa, en la norma lo que se muestra es que el 0,2% de los pacientes tiene un riesgo de morbilidad baja, 99% es un riesgo intermedio y un riesgo alto está en el 0,8%. Cada uno de estos, por supuesto, se llevaron estos casos medidos de esta manera, se evaluó también por tipo de institución. Fíjense que las instituciones públicas en su estancia media les va muy bien, tienen 2,9 días y 1,0 días en estancia media, en el mínimo y en el máximo 25, o sea, también tienen outliers, pero su media es de 2,9 días. Y en el caso de los riesgos, del riesgo de morbilidad, pues estamos hablando de que son las instituciones públicas, por ejemplo, tienen un comportamiento muy parejo sin importar el riesgo, el tipo de riesgo de morbilidad que tenga. En el caso de las privadas estamos en 5,5, 4,5 y 3,29. Me parece importante destacar una cosa aquí. Perdón, un segundo. Fíjense que el riesgo
de morbilidad para este grupo es del 99% riesgo intermedio y solamente 0,8% riesgo alto. Aquí con todos los problemas de codificación y con una masa muy grande de instituciones, ¿no? Que pueden tener diferentes tipos de tecnología y demás. Aquí tenemos 10 instituciones con un excelente nivel de codificación, además han sido auditados y demás. Y noten que la misma infección urinaria, el 70% de los casos están en riesgo intermedio, pero el 29% están en riesgo alto. Y sobre esto, las estancias se mueven 4,46 y 6,47, es decir, el paciente que tiene un riesgo de morbilidad alto tiene casi 2 días adicionales de estancia versus el paciente que tiene un riesgo de morbilidad intermedio. Entonces, digamos, un poco aquí el mensaje es, hay que hacer un esfuerzo por mejorar esa calidad del dato, por mejorar la codificación de ese dato, porque ¿para qué sirve esto? Para poder hacer evaluaciones con nuestro grupo médico, para ajustar los modelos de atención, para que los pacientes que no deban estar en el hospital, ¿quién quiere estar en el hospital? Se le pueda, digamos, dar una alta temprana y un manejo mucho más, seguramente mejor domiciliario, con mayores niveles de satisfacción, pero también para poder hacer una mejor negociación. Porque en última es un paciente que después del cuarto día lo tengo en cama, seguramente lo que estoy haciendo es observando, nada más. Bueno, me quedan 3 minutos. En el tema de GREs de procedimiento, los 10 primeros GREs agregan el 50% de la causitis atendida. Fíjense que estamos hablando de otros procedimientos sobre aparato digestivo, apendicectomía y otros procedimientos sobre apéndice, colecistectomía laparoscópica, por ejemplo, todos son el 4.9, 4.1, y estos, curiosamente, aunque el volumen de pacientes es mejor, la participación de los casos entre 2019 y 2020 no cambió. O sea, se mantiene de una forma bastante estable. ¿Cómo se ven los datos de estancias? Que digamos es lo que estamos en este momento manejando como referencia. Entonces, para este caso, para la COLE, estamos hablando de 8.255 casos fueron los que se tuvieron en cuenta en 2019, con una estancia promedio de 5 días. Cuando se ajusta por los outliers, nos dan 3 días de estancia, y en el caso de 2020 con pandemia, tenemos 19 días de días promedio y con ajustes 5 días en el caso de manejando, ajustando por outliers y demás. Es decir, en pandemia los pacientes que teníamos sí tenían mayor nivel de complejidad y por tanto su estancia sí fue un poco más alta que lo que se dio en 2019. Nuevamente, para el caso de las regiones, fíjense que aquí es casi todo gris. O sea, el tema de procedimientos es mucho más estándar a nivel nacional. La clínica de alguna manera muestra mucho más la morbilidad local. Los gerentes de aquí estamos mucho más en temas pues, quirúrgicos y demás. Importante, por ejemplo, en este caso de colecistectomía, pues estamos hablando que solamente la parte del Caribe es donde ellos no tienen como un GRD prioritario, pero todos los demás lo manejan, digamos, es tan importante absolutamente en todo el país, no importa en qué región estemos. Diferencias por sus estancias. Entonces tomamos este como ejemplo. Fíjense que el Caribe, que no lo tiene priorizado, su estancia promedio, estamos hablando, esos son datos 2019, ¿no? Tenemos una estancia de 7, es decir, estamos 3 días por arriba de la norma. Central, la región central tiene 4, el eje cafetero 6 y Pacífico y Santander están en 6 y 5. Es decir, ahí, ¿qué conviene hacer en este caso? Tendríamos que revisar si es un ajuste de morbilidad, si es que efectivamente estos son pacientes mucho más complejos, o estamos asociados a un tema de tecnología, que bueno, es una IPS que tiene unas características diferentes, o simplemente es que como nunca nos hemos comparado con nadie, no sabemos que podríamos hacerlo de una mejor manera. Podríamos tener una ruta mucho más corta. Me quedan 52 segundos, perfecto. Conclusiones. Bueno, uno, la medición, como les mencionaba, por las características del sistema de salud colombiano, por los esfuerzos que se han hecho frente al CIE-10, los CUP, los RIPS, etc. Ahora la interoperabilidad y demás. Generar GDS es viable, es perfectamente posible y dan datos razonables. Que sean datos profundos es hacia donde deberíamos, digamos, navegar.
La medición permite establecer la necesidad de ampliar el número de diagnósticos reportados en cada egreso hospitalario. Es evidente que digamos que con unos 7, unos 3 pues no pasa. Las instituciones con las que trabajamos normalmente tienen 10 diagnósticos promedio de egreso. Se identifican variaciones importantes en el perfil de atención hospitalaria de la población por región y la eficiencia media a partir de la estancia, ¿no? Que se hablan de otras medidas también, pero aquí para esta presentación usamos estancia. Y los ajustes de riesgo aplicable a estas bases de datos no permiten identificar complicaciones, por lo que la mejor opción pues, como fue morbilidad. No obstante, sí es necesario agregar fuentes como los reportes de seguridad del paciente con miras a incorporar esto en impactos y definir tasas aceptables de complicaciones. Vamos a verlo en la sesión de mañana. Llevar los datos de seguridad del paciente, por supuesto, tiene unas implicaciones jurídicas, tiene unos riesgos, tiene unos aspectos, pero también nos permite evaluar de manera mucho más clara qué está pasando en nuestro proceso productivo y cuánto de ese proceso que es lo aceptable. Digamos, mi tasa de complicaciones es alta, es baja, está asociada a qué tipo de causas, cómo me está afectando mi desempeño como tal y mi estancia hospitalaria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y espero que la información haya sido de utilidad para nosotros.